Listo, entonces, sin más preámbulos, demos inicio. Vamos hoy a hablar de empleabilidad y tendencias laborales. Hablaremos de proceso de selección, competencias profesionales y mercado laboral. Como lo menciona Diana, pues venimos del empleo.com, que es un socio estratégico de la universidad, y también de eHunters. Precisamente yo, digamos que soy consultora principal de este Headhunter. eHunters es el Headhunter del empleo.com y de Casa Editorial El Tiempo. De allí todo nuestro conocimiento y experiencia de cara a esa búsqueda de empleo, de cara a esos diferentes fases y diferentes factores que definitivamente influyen y son decisivos a la hora de que un candidato se quede o no con un cargo. Entonces, iniciemos. Primero que todo, cuando uno está buscando empleo, lo primero que tiene que hacer es construir una hoja de vida de alto impacto. Realmente la hoja de vida es un factor clave a la hora de definirse si nos invitan o no a un proceso de selección. Entonces, sin lugar a duda, es la puerta de entrada. Por ende, si estamos en búsqueda de empleo, si estamos buscando una mejor oferta laboral, manos a la obra. Lo primero que tenemos que hacer es construir un documento de alto impacto que cautive a esos reclutadores que están allá atrás viendo hojas de vida, buscando a sus candidatos ideales para que ocupen una vacante. Por ende, para crear este documento de alto impacto, yo les recomiendo que este documento se construya con las 3 Cs: claro, corto y concreto. Pero además se construya sobre la base del siguiente dato que les voy a dar. Un reclutador más o menos, digamos que se demora o invierte entre 5 a 7 segundos en dar un primer vistazo a la hoja de vida. En esos 5 a 7 segundos el reclutador quiere identificar rápidamente unos factores específicos en nuestro perfil que le permitan definir si somos el candidato o no que debe invitar a un proceso de selección. Si en esos 5 a 7 segundos identifica esos factores, bueno, va a pasar a profundizar un poco en la información y de pronto seguramente nos va a contactar para invitarnos. Si en esos 5 a 7 segundos no identifica ningún factor importante, simplemente nos va a descartar y va a seguir con la siguiente hoja de vida. ¿Cómo hacer que esos factores claves se vean? Pues obviamente lo tenemos que lograr a través de esas 3 Cs. Si la hoja de vida es corta, obviamente que vamos a poder resaltar esa información importante y esos factores decisivos en nuestro perfil. Si es concreta, obviamente pues va a tener la información realmente esencial e importante, y si es corta, pues obviamente rápidamente el reclutador le va a poder dar un vistazo a esta hoja de vida. ¿Listo? Si por el contrario nuestra hoja de vida es súper larga, súper cargada, pues va a ser muy complicado y va a ser muy difícil que el reclutador detecte esos factores importantes de nuestro perfil. Entonces, dicho esto, vamos a hablar también de cuáles son esos componentes que sí o sí debe tener mi hoja de vida, obviamente construyéndola con base a esa información que yo les acabo de dar y esas recomendaciones. Entonces, lo primero, debe tener mis datos de contacto. Estos datos de contacto deben ser actuales y obviamente, por ejemplo, si hablamos del teléfono, del número celular, del número de contacto, debe ser un número que efectivamente ponga en contacto de manera directa a ese reclutador cuando llama a él, y además debe ser un número que yo esté completamente dispuesto y disponible a contestar todo el tiempo, ¿sí? Esto que yo les digo, seguramente a ustedes les sonará súper lógico, súper obvio, pues como que no tiene mucho sentido, pero realmente les digo esto porque a lo largo de mi experiencia me he encontrado con muchos casos de personas que pierden la posibilidad de participar en un proceso de selección porque coloca el número de contacto de su mamá o de su pareja. A veces estos reclutadores solo tienen tiempo de hacer una llamada por hoja de vida por el volumen de trabajo y por ende, si no te contactan a la primera, pues simplemente te descartan y siguen con la siguiente hoja de vida. También he conocido casos de candidatos que a veces no contestan y luego nos contactan y nos dicen, no, es que yo no contesto números desconocidos, entonces por eso no contesté. Muchas veces pues es remediable y todavía no se ha hecho todo el proceso, se pueden invitar, pero hay ocasiones en que es tan rápido el proceso de selección que estas personas
no son finalmente invitadas porque ya el proceso va más adelante. Entonces, súper recomendado. Un número de contacto directo que directamente nos contacte a nosotros con el reclutador, y un número de contacto que estemos totalmente dispuestos y disponibles a contestar todo el tiempo, sin importar que sean números desconocidos, que obviamente van a ser siempre números desconocidos cuando nos contactan de una empresa. Segundo punto, los mensajes de texto. Hoy día, con todo este tema de las cuarentenas, de los aislamientos, muchos procesos obviamente se han transformado y se han apalancado en las tecnologías digitales. El proceso de selección no es la excepción. En gran parte y en su gran mayoría los procesos de selección están siendo virtualizados, y por ende no es extraño que hoy día las compañías nos contacten también a través de un mensaje de texto y no necesariamente a través de una llamada. Entonces, siempre estar muy pendiente de los mensajes de texto que estemos recibiendo. Por otro lado, también en esos datos de contacto, además de mi nombre completo, de ese número de contacto, también yo debería poner mi correo electrónico. Ese correo electrónico, al igual que el número celular, debe ser un correo que yo esté todo el tiempo revisando, ojalá 1 o 2 veces al día. También estar revisando no solo bandeja de entrada, sino también correo spam o correo no deseado, porque a veces también allí llegan esos correos de las empresas. Y también, digamos que gracias a toda la virtualidad y demás que vivimos, pues no es extraño también que una empresa nos contacte en un primer momento por medio de nuestro correo electrónico. Entonces es muy importante tenerlo actualizado y estarlo consultando. Listo, en cuanto a la dirección de mi domicilio, no es necesario ponerlo en datos de contacto. Si ustedes consideran importante ponerlo allí, lo pueden hacer. ¿En qué momento, por ejemplo, puede ser factor importante colocarlo? De pronto, si sabemos que vivimos cerca a esa compañía, o si nuestro domicilio tiene una ubicación estratégica para la compañía y sentimos que eso pueda sumar, pues nada, lo ponemos allí. Listo, seguimos entonces con el perfil laboral. El perfil laboral es un pequeño párrafo de no más de 5 o 6 renglones donde vamos a contar quiénes somos desde el ámbito profesional, desde nuestra formación académica, experiencia, conocimientos y competencias. Entonces, básicamente en este perfil laboral, la forma como lo hagan es totalmente libre, y si le ponen creatividad, muchísimo mejor. Básicamente un perfil laboral tradicional empieza con, voy a hablar del mío, que lo acaban de conocer, que lo mencionó Diana, psicóloga especialista en desarrollo organizacional, con experiencia de 7 años en headhunting, mapeo de equipos, outplacement, etcétera, etcétera, con conocimientos en A, B, C y D, y con unas competencias tal y cual. De igual forma, lo que les digo, el orden y la forma, pues eso lo dejo a la libertad, y si es súper creativo, pues muchísimo mejor. Aquí hay un factor importante, y es que en el perfil laboral sí es supremamente clave mencionar esas competencias y esas características esas competencias y habilidades más bien que nos caracterizan como profesionales, ¿sí? Pero muchas veces, y yo creo que seguramente ustedes, si han estado en otros webinars o en otras charlas de empleabilidad o todo lo que tiene que ver con mercado laboral, seguramente han escuchado un montón sobre competencias laborales, pero a la hora de la verdad uno como que dice, bueno, pero ¿qué es una competencia? ¿O cómo la defino? ¿O cómo puedo yo de pronto definir cuáles son esas competencias que me caracterizan? Entonces, para ello, les traigo los tipos de competencia, pero antes de entrar en materia y explicarle cada uno de estos a ustedes, quiero invitarlos también a que ingresen al empleo.com, a que actualicen su hoja de vida, y si no han presentado la prueba que allí está disponible y completamente gratuita para todos los candidatos, la realicen. Esta prueba se llama el PDA. Es una prueba que para mí y desde mi experiencia es muy ganadora, porque realmente se ajusta mucho a la realidad del candidato. Nosotros desde eHunters precisamente la usamos como prueba psicométrica para nuestros candidatos. Pero lo más chévere e interesante de esta prueba de cara a ustedes, que son los usuarios, es que van a poder obtener un pequeño resumen que les va a indicar un poco sus características, sus competencias, sus rasgos de personalidad, muy, digamos que, de cara a ese aspecto de empleabilidad. ¿Listo? Entonces,
hagámoslo, presentémosla, porque eso también nos va a dar cierto insumo para definir ese perfil profesional que yo voy a poner en mi hoja de vida. Ahora hablemos de los tipos de competencia. Hay 4. Uno, y el primero es saber conocer. En el saber conocer están todos esos conocimientos teórico-prácticos que nosotros hemos adquirido a lo largo de nuestra vida, ya sea en el colegio, en la universidad, a través de algún curso, certificación, diplomado, a través de nuestras prácticas, de nuestras pasantías, de nuestros trabajos, sin importar que no sean trabajos relacionados con nuestra carrera, de pronto trabajos que hayamos tenido antes de graduarnos, todos ellos aportan en estas competencias del saber conocer, aportan todos esos conocimientos teórico-prácticos. Por otro lado, tenemos el saber hacer, donde nos habla de todas esas habilidades y destrezas. Entonces debemos empezar a detectar y a reconocer esas habilidades que tenemos, ya sea, por ejemplo, habilidades numéricas, habilidades de análisis, habilidades para negociar, habilidades para influir en los demás, etcétera, etcétera. También hay otro grupo que se llama el saber estar, donde están todas esas habilidades y actitudes orientadas a la participación social. Entonces están allí todas esas habilidades y competencias que uno muchas veces menciona como trabajo en equipo, liderazgo, movilización de equipos, mentalidad colaborativa, etcétera, etcétera. Definitivamente siempre he considerado que la academia, cuando uno estudia en la universidad, su pregrado, su posgrado, tiene la posibilidad y la gran oportunidad de desarrollar competencias muy importantes en este saber estar, teniendo en cuenta que gran parte de los trabajos y de los resultados a los que uno llega o no en una universidad los realiza a través de ese trabajo en equipo, de ese trabajo en grupo, pues definitivamente considero que es un escenario magnífico para que podamos desarrollar y fortalecer esas competencias. Y por último está el saber ser, donde encontramos todos esos valores, comportamientos y actitudes. Normalmente uno creería pues que estas es como las competencias como más fáciles de detectar en nosotros, porque la gran parte de las hojas de vida que uno analiza, revisa en su día a día, se da cuenta que en los perfiles normalmente incluyen ese tipo de competencias. Entonces nos hablan que es una persona honesta, comprometida, responsable, que claramente son muy importantes, pero no podemos solamente mencionar estas competencias, tenemos que mencionar las otras 3, no dejarlas de lado. Listo, entonces dicho esto, ya sabemos cómo construir nuestro perfil laboral. Ahora vamos a hablar de la experiencia laboral. Entonces, en la experiencia laboral vamos a mencionar todos esos trabajos que hemos tenido y definitivamente la experiencia que nosotros citemos debería tener estos 5 componentes, no debería faltarle ninguno de ellos. Importante acá, 2 cosas. La primera, siempre la experiencia laboral la vamos a organizar desde la más actual, desde la más reciente, hasta la más antigua. ¿Listo? Y otro punto importante, si únicamente digamos que nuestra experiencia ha sido haciendo una práctica, una pasantía, pues debería ir allá. Y aunque no sea la única, pero obviamente de pronto si somos junior y tenemos poca experiencia, pero entre esas está nuestra experiencia, nuestra práctica, pues definitivamente tiene que ir allá, porque la práctica también nos suma años de experiencia, nos suma conocimientos, nos suma alcances y demás. Entonces no podemos dejarla por fuera. Componentes de la experiencia laboral. Nombre del cargo, primero que todo, qué cargo estamos desempeñando. Si, por ejemplo, ocurre que es un cargo muy extraño y muy como muy propio de la organización, podemos poner ese nombre, pero entre paréntesis un poco la homologación de cara pues al mercado laboral normal de Colombia. ¿Listo? Viene luego el nombre de la empresa, las fechas de ingreso y retiro. Yo creo que este es uno de los componentes más importantes de la experiencia, el segundo más importante. Entonces tratemos de nunca omitirlo. Si por ejemplo actualmente estamos trabajando, ¿qué vamos a poner? La fecha en que ingresamos y un guión actualmente. Nunca dejemos de lado eso porque ese es uno de los factores más importantes que ven los reclutadores en esos 5 a 7 segundos. Los miran rápidamente primero para evidenciar que efectivamente la persona sí cumple con los años, meses, días de experiencia que solicita el perfil.
Muchas veces estos reclutadores, para no perder tiempo, si no ven esas fechas, pues prefieren desistir y descartar a la persona. Entonces no dejemos por fuera ese factor que es decisivo. Luego vienen las funciones básicamente las podemos plasmar, llamémosle, por medio de un párrafo de 3, máximo 4 líneas, donde contemos rápidamente qué hacemos, cómo lo hacemos, cuáles son nuestros alcances, nuestras funciones. Y por último viene el factor más importante de la experiencia, que son los logros. Entonces en esos logros vamos a contar cuáles fueron esas metas alcanzadas, esos objetivos alcanzados, esos aportes entregados al área, al negocio, a la empresa, desde nuestras funciones. ¿Sí? Entonces, cómo desde nuestro día a día, desde un proyecto que lideramos o en el que participamos, o cualquier tipo de acción que nosotros hicimos, cómo impactó de una manera muy positiva en los resultados del negocio, del área y de la misma empresa. ¿Listo? Bueno, ahora hablemos de la formación académica y complementaria. Es al igual que la experiencia, también se va a organizar desde la más reciente hasta la más antigua. Vamos a dividirla en dos grupos. En un grupo vamos a poner la formación académica o formal, donde vamos a hablar de posgrados, pregrados, si quieren mencionar el bachiller, pero no es tan necesario, pero si lo quieren mencionar. Siempre van a incluir el título obtenido, la institución donde estudiaron, el mes y el año de graduación. Si no nos hemos graduado aún, vamos a poner mes y año en el que iniciamos, un guión actualmente. ¿Listo? Y luego viene el segundo grupo, que es la formación complementaria. Entonces allá vamos a organizarla también desde la más actual a la más antigua y vamos a colocar allí todos esos diplomados, cursos, certificados que hemos tomado. ¿Listo? Y definitivamente, si tenemos muchísimos, yo les recomiendo que pongan los que sean más, digamos que más estratégicos para el rol que estamos buscando, al que nos estamos postulando. Porque muchas veces al poner mucha información, lo que les digo, como que se pierde de vista lo más importante. Es mejor que dejemos ahí, que resaltemos esas formaciones, esos certificados, esas certificaciones, diplomados y demás que realmente le aporten a ese rol que yo estoy aspirando a ocupar. Referencias, entonces hay dos opciones que recomendamos. Realmente la mía, la preferida mía es la primera, que es simplemente colocar esa frase, certificados y referencias a solicitud del interesado. Si definitivamente consideran importante colocar unas referencias, pues sería la opción 2, que es mencionar 2 o 3 contactos personales y laborales. Pero realmente, siendo muy honesta con ustedes, yo creo que es mejor colocar solamente referencias de tipo laboral, ¿sí? Y cuando yo digo esto de tipo laboral, no me refiero a mi compañero o a una persona de pronto a un par o a una persona de pronto de mi mismo nivel o algo por el estilo de otra área, sino que me refiero realmente a esos jefes inmediatos que hayamos tenido, a esos líderes, de pronto stakeholders que hayamos tenido dentro de la compañía y que queramos traer acá a colación, porque realmente poner la referencia de un amigo, de un compañero, de un par, pues como que a la final quizás pueda que no tenga tanta validez de cara a las áreas de recursos humanos. Lo que sí es cierto es que cuando estamos participando en un proceso de selección, una de las fases finales de este proceso es la referenciación. Y seguramente en la gran mayoría, si no es todas las ocasiones, nos van a pedir los datos de nuestros jefes inmediatos. Por ende, yo les hago acá una recomendación y es que cuando nosotros cerremos una relación laboral con una empresa, debemos asegurar 3 cosas. La primera, llevarnos una certificación laboral, ¿sí? Las empresas están, digamos que, obligadas a dárnosla cuando hacen la liquidación, cuando ya nos entregan la liquidación, pero si no llegaran a hacerlo, pues siempre debemos ser muy proactivos y solicitarla y conservarla. Y esto se los digo porque hace poco me encontré un caso de un señor con un muy buen perfil, pero sus últimos 12 años los había trabajado en una empresa que desafortunadamente cerró. Él se quedó sin certificaciones y ahorita pues está en un problema porque no tiene cómo de cierta manera demostrar y digamos que garantizar esa experiencia. Entonces siempre guardemos, conservemos la certificación laboral, entreguemos una copia a nuestros futuros empleadores, pero no nos quedemos sin ella. 2,
aseguremos que o más bien garanticemos que cada vez que cerremos una relación laboral nos llevemos los datos de contacto de nuestros jefes, entonces nombre completo, número celular, correo electrónico. Y 3, obviamente, pues siempre salir por la puerta grande. Entonces, siempre cerrar ese tipo de relaciones laborales de la mejor forma, dejando las puertas abiertas, yéndonos en excelentes términos, porque como ya les dije, pues parte de un proceso de selección normalmente incluye este tipo de referencias y obviamente pues ese jefe anterior, ese jefe o esos stakeholders anteriores definitivamente pues van a ser decisivos a la hora de encontrar otro trabajo. Listo. Para tener en cuenta la hoja de vida, excelente ortografía, tratemos de redactar en infinitivo de manera impersonal para no confundirnos, utilicemos un solo tipo de letra y sin importar que tengamos 20, 30, 50 años de experiencia, máximo 3 páginas. Bueno, ahora vamos a hablar de cómo buscar ofertas laborales. Entonces les voy a dejar a continuación un video donde van a encontrar la manera muy sencilla de cómo utilizar los filtros y cómo poder postularse las ofertas laborales que nos ofrece el empleo.com, que son un montón y que seguramente muchas se van a alinear con mi perfil y con esa aspiración que yo tengo de encontrar ese nuevo trabajo. Hemos optimizado la presentación de los resultados de las ofertas de empleo para que encuentres mucho más fácil el trabajo que quieres. Cuando ingreses una palabra clave en el buscador, verás las ofertas que tengan más relación con tu perfil laboral. Nuestro sistema hará un cruce con las habilidades descritas en tu hoja de vida registrada en elempleo.com. Podrás escoger si quieres ver las ofertas ordenadas por relevancia o por fecha de publicación, de la más reciente a la más antigua. Otro cambio importante que hemos hecho para tu facilidad lo podrás encontrar cuando entres al detalle de una oferta de empleo. En la descripción de la oferta se destacará la palabra clave identificada y tendrás la posibilidad de saber si haces match con las competencias exigidas para la vacante. Recuerda actualizar tu hoja de vida y aplicar a las ofertas que más se ajusten a tu perfil. En elempleo.com siempre tendremos oportunidades laborales para ti. Listo, súper, muchas gracias. Bueno, entonces, dicho esto, bueno, ya sabemos cómo podemos aprovechar esos filtros y empezar pues a postularnos en las ofertas laborales del empleo.com. Listo, ahora hablemos de un tema súper importante que son las competencias profesionales en el mercado laboral. Como yo les decía, hoy día cada vez que se habla de empleabilidad se habla de competencias. Y esto ocurre un poco porque antes un perfil laboral o un candidato buscado, digamos que tenía unos factores importantes muy de cara a formación académica, experiencia laboral, conocimientos, pero hoy día los perfiles y esas búsquedas están muy orientados a las competencias del candidato, ¿sí? Entonces, tanto así que puedo decirles que las competencias juegan un papel protagónico a la hora de definir el candidato y definitivamente son un factor decisivo a la hora de decir si se queda o no. Esto ocurre quizás un poco porque temas de conocimiento, de habilidades duras, llamémosle así, no sé, conocimientos técnicos, destrezas, habilidades específicas de cara a un conocimiento o un manejo de una herramienta, se pueden aprender, ¿sí? Se pueden desarrollar, pero más bien las competencias, pues es un tema ya más de tipo personal, más ligado a los rasgos de la persona, a sus, no sé, a sus expectativas propias y es algo muy personal y que solo depende de la persona si quiere hacerlo o no. Por ende, las empresas valoran mucho los candidatos que tienen ciertas competencias que son necesarias para el mundo de hoy, para la actualidad, para lo que el mercado nos está pidiendo. Y por ende, ya, allí la importancia de, primero, ustedes como candidatos, conocer cuáles son esas competencias actuales y del futuro. Segundo, hacer un diagnóstico de ustedes mismos, que ya lo vimos cómo lo pueden hacer. Y tercero, manos a la obra, empezar a trabajar
a fortalecer aquellas competencias que tenemos de pronto en un nivel bajo, a potenciar de pronto esas competencias que ya las tenemos en un nivel fuerte, pero que pueden estar estancadas, y definitivamente a seguir fortaleciendo esas que tenemos muy fuertes. Entonces, aquí les traigo 3 grupos de competencias actuales, sin importar el rol, sin importar el sector, muchas de ellas están siendo solicitadas y pedidas por las diferentes empresas, y sobre todo lo más importante es, digamos que sin importar también el tipo de formación académica, sin importar la experiencia, muchas empresas están buscando este tipo de competencias en sus candidatos. Entonces, comencemos. Innovación y creatividad, conocimiento digital, aprendizaje continuo y orientación al cliente. Perdónenme en un momento que vi por ahí un mensaje, ¿me están escuchando entrecortado? Se escucha bien, se está Ok, escuchando bien. perfecto, listo. Entonces, hablemos de este primer grupo. La innovación y la creatividad la pongo en el primer lugar porque es una de las competencias más solicitadas por las empresas y es una de las competencias que también demuestran una mayor carencia en los candidatos. Eso lo vamos a ver ahorita en un estudio que les quiero compartir. Y esto ocurre mucho porque primero, por un lado, a veces no comprendemos en verdad qué es la innovación y la creatividad, especialmente en la innovación. Entonces, muchas veces uno se queda como, mira, la innovación es como echar globos, como dar ideas, como ser muy creativo, y claro, hace parte de la innovación, pero realmente la innovación es la capacidad de llevar a cabo una idea, ¿sí?, hasta la realidad, hasta la materialización de ella, ¿sí? Y obviamente pues eso no es fácil, no es sencillo, porque a veces uno puede tener una idea maravillosa, genial, pero ¿cómo la aterrizo, cómo la hago realidad, ¿sí? Si tenemos esa falencia y si reconocemos que efectivamente se nos puede dificultar llevar a cabo una idea, yo les recomiendo, por ejemplo, que tomen cursos, aprovechemos la virtualidad, aprovechemos que hoy el Internet se ha llenado un montón de cursos, a veces hasta gratuitos. Tomemos, por ejemplo, un curso o tomemos algún tipo de, o hagamos algún tipo de investigación y estudio sobre Design Thinking. Design Thinking es una metodología que nos enseña a través de pasos muy claros y muy sencillos cómo llevar una idea hasta la realidad. Eso me parece muy ganador y definitivamente es muy valorado en todos los candidatos sin importar el sector o el rol al que están aspirando a ocupar. Por otro lado, tenemos el conocimiento digital. Yo creo que esta pandemia y estos aislamientos y el trabajo en casa nos ha demostrado que sin importar el rol, la carrera, la trayectoria que hayamos elegido recorrer, necesitamos tener un conocimiento digital muy fuerte, más teniendo en cuenta que estábamos en la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial se apalanca en tecnologías digitales y por ende una persona que no tenga un conocimiento digital robusto, fuerte, pues va a ser muy difícil que se pueda ajustar a un rol, a un perfil que esta cuarta revolución hoy día nos está exigiendo. Por otro lado está el aprendizaje continuo, y esto va muy de la mano con lo anterior. No nos podemos quedar quietos, el mundo cambia y ya nos dimos cuenta que puede cambiar muy rápido y de una manera, digamos que muy, como muy fuerte, ¿no? Como, bueno, más que fuerte, muy, no sé, se me va la palabra. Puede cambiar de una manera muy extrema, ¿sí? Digamos que uno nunca se imaginaba que hace un año la vida nos fuera a cambiar de esta manera, que el mercado, que la economía, que la forma como nos relacionamos cambiara de una manera tan abrupta, pero pasó. Y hoy las empresas necesitan personas capaces de estar aprendiendo, de estar muy alineados con esa nueva realidad, de estar muy alineados con las nuevas realidades que pueden venir y que pueden ser también igual de abruptas a esta. Y por ende buscan candidatos y buscan personas capaces de estar aprendiendo todo el tiempo. También está el tema de la orientación al cliente, sin importar que tengamos un cliente interno o externo, las empresas buscan personas capaces de trabajar por otros, con vocación de servicio, con orientación al cliente, capaces de ser empáticos, de reconocer las necesidades de mi cliente, de resolver sus problemas, de trabajar en pro precisamente de este cliente.
Y por otro lado tenemos el otro grupo que es habilidad multidisciplinar, competencias interculturales, adaptabilidad y flexibilidad y visión estratégica. Entonces, por un lado, esa habilidad multidisciplinar nos habla mucho de la extinción de los cargos que existían antes, que eran muy especializados. Seguramente muchos acá se acordarán o habrán visto de pronto, o habrán sabido de cargos que tenían sus papás donde se hacía una única y especial tarea donde solo se requería pues atender un solo frente, tener unos conocimientos muy específicos y ya, pero hoy día esos cargos como que ya no existen mucho, más bien se están extinguiendo, como les digo, y hoy sí las empresas buscan mucho que sus candidatos tengan la habilidad de responder a diferentes frentes, a diferentes tareas, diferentes responsabilidades, alcances, con el mismo, con la misma intensidad y con la misma exactitud, calidad, que tiene una, la tengan absolutamente todas, ¿listo? Sin importar que esta me gusta más, esta me gusta menos. Esta habilidad multidisciplinar también considero que es muy desarrollada en el ámbito académico porque uno cuando está estudiando, llámense pregrado, posgrado, pues va a tener que responder a diferentes materias, materias que quizás no tengan ninguna relación entre sí, diferentes trabajos, diferentes parciales, etcétera, etcétera. Entonces me considero que es un escenario también muy adecuado para trabajar y desarrollar esta habilidad, esta competencia. Competencias interculturales. Hoy el mundo, la globalización, obviamente nos demuestra que estamos conectados. No es extraño que trabajemos en una compañía donde tenemos contacto con personas de otro país, de otro continente, por ende personas que hablan otros idiomas, que tienen otras costumbres, otra idiosincrasia, y estas competencias interculturales lo que hace es garantizar que efectivamente nosotros podemos trabajar de una manera maravillosa, armoniosa, excelente, alcanzando excelentes resultados con personas totalmente distintas a nosotros que pertenecen a otro tipo de culturas. Por otro lado, tenemos la adaptabilidad y flexibilidad, yo le llamo la competencia de la pandemia. Definitivamente considero que las personas que tienen una alta adaptabilidad y flexibilidad van a salir muy bien libradas de todo esto que estamos viviendo. Y pues las empresas necesitan personas capaces de adaptarse, capaces de ser flexibles ante los cambios, como decíamos ahorita, abruptos, ante las nuevas realidades, ante las nuevas condiciones, ante el nuevo mundo al que nos enfrentamos absolutamente todos los días. Por otro lado está la visión estratégica. Esta visión estratégica antes era una competencia muy reservada para los cargos gerenciales y de presidencia, pero hoy día las empresas cada vez más las están buscando en todos sus candidatos sin importar el rol que vayan a ocupar. Esa visión estratégica nos habla un poco no solo de comprender todo el negocio y todo cómo funciona, sino más allá de eso la capacidad de predecir el futuro. ¿Pero con base a qué? Con base a lo que estoy haciendo hoy. Entonces, es un poco esa competencia y esa habilidad de medir mis acciones a futuro. ¿Qué voy a lograr con esto? ¿Qué voy a conseguir con este proyecto? ¿Cuáles van a ser esos resultados que va a obtener la empresa, que va a obtener mi área? Y por último, hablamos del grupo de mentalidad colaborativa, habilidades de comunicación, inteligencia social y trabajo en red. Esto nos habla mucho de saber estar, ¿sí? Y esa mentalidad colaborativa nos invita un poco a pensar más allá de nuestro propio beneficio. Entonces, ¿cómo desde mi creación mental, ya sea a través de ideas, de proyectos, de procesos que yo invente desde la mente y los exteriorice, también impacto positivamente a mis compañeros, a las otras áreas y al negocio como tal? Habilidades de comunicación, hoy más que nunca y más con la virtualidad, las empresas buscan personas claras, concisas, concretas y sobre todo asertivas que den un mensaje claro y que ese mensaje, sin importar que se lo dé a uno o a 100, sea el mismo y claro para todos. Inteligencia social, que va muy de la mano con la inteligencia emocional, personas capaces de construir relaciones sanas, construir relaciones a largo plazo, que puedan trabajar en armonía, que puedan contribuir con un buen clima y con una buena cultura organizacional. Y por último, el trabajo en red, lo que hacemos muchos, los que trabajamos desde casa,
hacer que las cosas sigan pasando, sigan sucediendo, hasta mejor que lo que pasaba cuando estábamos en la oficina. Así cada uno esté desde su casa, desde su región, desde cualquier punto del mundo y podamos seguir haciendo que todo ocurra. Eso es trabajo en red. Listo, acá está el estudio que les quiero compartir. Este es un estudio que se hizo en España, se llama Trabajar en España en el 2033. Se hizo con base a unas encuestas hechas a profesionales de recursos humanos, donde les preguntaban sobre las necesidades futuras en temas de competencia frente a las carencias más detectadas en el presente. Van a encontrar en amarillo las carencias y en rojo las competencias. Entonces hablemos primero de las carencias. Como les decía, la mayor carencia está en la competencia de innovación y creatividad, seguida por el espíritu emprendedor. Fíjense que muchas veces uno cree que ser emprendedor definitivamente es tener un negocio propio y un startup, pero no necesariamente. También podemos ser emprendedores dentro de una organización. También seguido por la adaptabilidad y la flexibilidad, un poco las relaciones interrelacionales, la inteligencia social y la habilidad multidisciplinar. Competencias necesarias en el futuro, muy alto, puntuando la adaptabilidad y la flexibilidad, seguida por la habilidad multidisciplinar y la innovación y la creatividad y el espíritu emprendedor. Bueno, ahora hablemos de LinkedIn y las redes de empleo. LinkedIn definitivamente me parece una plataforma muy buena y excelente que podemos aprovechar en pro de nuestra marca personal. Desde allí podemos gestionarla a través de compartir de pronto contenido de interés, no solamente de otras personas, sino también propio, lo cual nos puede posicionar como un experto en temas, como un influencer. También nos sirve para lograr una visibilidad y sobre todo acceder a información actualizada para crear una red de contactos o lo que llamamos networking. Entonces les recomiendo que si no tienen un perfil, lo construyan, lo hagan con base a esas recomendaciones que les di al principio de hoja de vida y empiecen a conectarse con personas de su interés, por ejemplo, personas de áreas de selección de recursos humanos de empresas donde ustedes quieren entrar a trabajar, personas de pronto colegas suyos que son de pronto influencers que publican contenido de interés que les puede aportar en su trayectoria profesional y también ese tipo de personas que tienen una trayectoria similar que nosotros, pero que ya están en una posición a la cual nosotros aspiramos llegar. Por ende, pues estas personas nos pueden dar un poco una ruta a la cual podemos nosotros empezar a recorrer y a construir para llegar a ese fin profesional que tenemos. También es un punto de aprendizaje porque hay unos cursos y unas temáticas o unos blogs donde nosotros podemos conectarnos, donde podemos también hacer parte y empezar a obtener todo ese conocimiento. Y pues también es un buscador de empleo porque las empresas, los headhunters, nosotros desde eHunters también allá publicamos nuestras ofertas de empleo y pues definitivamente les va a servir un montón para que se puedan postular. El video de presentación personal, acá lo traemos a colación, este es un contenido nuevo de la charla y precisamente es nuevo porque, como les decía, como se han, digamos que hecho virtuales estos procesos de selección, muchas empresas están incluyendo en sus fases iniciales un video de presentación personal, donde cuenten básicamente quiénes somos, un poco sobre nuestro perfil, un poco conectarnos con esa empresa a través de un video y pues obviamente al ser un filtro y al ser una presentación en video, pues eso representa también todo un reto. Entonces, por eso les traigo a colación unas recomendaciones que sé que les va a ser de mucha utilidad en dado caso que estén participando en un proceso y tengan que hacer un video de presentación. Lo primero, preparar el contenido de la presentación. A veces uno dice, no, pues voy a improvisar y bueno, puede que salga bien, pero puede ser que se nos pase información importante, esencial, que tenemos que mencionar desde nuestro perfil. Entonces, es mejor preparar esa información. Sinteticemos siempre y como en la hoja de vida, menos es más, seamos concretos y démosle mucha relevancia a esa información súper importante y esencial que nos hace únicos, que nos hace el candidato ideal, que nos da una ventaja competitiva de cara a otros candidatos. Tratemos de reflejar nuestra personalidad y seamos original. Lo que se les ocurra, si les parezca súper loco, arriésguense.
cuando uno está en este ámbito de la selección y especialmente en el rol de reclutador, como que todo es muy rutinario, como que todo es muy igual, muy parecido. Cuando una persona irrumpe a través de su hoja de vida, irrumpe a través de un video maravilloso, genial, extraordinario, diferente, pues llama la atención y como que, uy, el reclutador se puede llegar a sentir cautivado y conectado con esa persona. Gamificación lo traemos aquí a colación porque también hace parte de los procesos de selección digitales que se están haciendo. Esta gamificación viene un poco con a reemplazar y quizás no sea totalmente, digamos que reemplazado en su totalidad los assessment center, pero sí tiene un mismo fin, pero la forma como se logra es distinto. Entonces la gamificación viene un poco a reemplazar o en algunas ocasiones a hacer, digamos que reemplazado por el assessment, a reemplazar un poco los assessment centers más bien, ¿sí? La gamificación es una manera de detectar competencias y habilidades en el candidato a través de juegos, ¿sí? Es muy ganadora, es una manera muy, digamos que eficiente de detectar esas habilidades y competencias en los candidatos, precisamente por la forma como lo logra. Entonces, básicamente vemos que en un assessment center puede ser que la gente se ponga nerviosa o de cierta manera modifique un poco sus comportamientos y sus actitudes para encajar con ese rol que quiere ocupar. Aquí en la gamificación, como es un tema más divertido, dinámico, de juego, la persona se le olvida que está siendo evaluado y se muestra tal cual como es, ¿sí? Para ustedes, desde el lado de candidatos, les recomiendo que sean ustedes mismos, que demuestren seguridad, eso es muy ganador en este tipo de actividades y llama mucho la atención de los evaluadores. Escuchen atentamente las instrucciones, participen activamente, pero sin excesivo protagonismo. Ojo con la competencia claramente siempre va a existir en un proceso de selección porque de por sí es una competencia, pero permitamos que esa competencia siempre sea limpia, sea leal, porque una competencia desleal, sin importar que el rol que vayan a ocupar sea el más competitivo del mundo, seguramente nunca va a ser bien vista. Y por último, cumplamos lo mejor posible los tiempos. Entonces, tomémonos en serio el juego, metámonos en el rol, juguemos bien, juguemos limpiamente, pero siempre cumpliendo las indicaciones y los tiempos. Los procesos de selección digitales y la academia, definitivamente, pues, como ya lo dije, estamos en la cuarta revolución industrial, todo se está transformando y yo creo que sin importar dónde vivamos, el rol que tengamos, el nivel académico, si somos estudiantes, si somos egresados, si somos empleados o no, la tecnología y las herramientas digitales nos impactan todo el tiempo en nuestra vida, nuestra forma de relacionarnos, de trabajar, etcétera, etcétera, y por ende, obviamente, la forma como estudiamos. La academia se tiene que transformar definitivamente, la academia tiene que empezar a alinearse con esa cuarta revolución industrial, pero siento que no es solamente una responsabilidad o una obligación de la academia. Definitivamente todos y cada uno de nosotros, desde nuestro rol como estudiantes, egresados, docentes, etcétera, etcétera, directivos, debemos empezar a aportar para que esa transformación se dé. Entonces, por ejemplo, si somos estudiantes, empecemos a llevar temas a nuestras clases que nos alineen y que nos informen de todas esas tecnologías digitales que están impactando nuestras carreras, nuestras profesiones y nuestras trayectorias profesionales. ¿Cómo hacer que nuestro perfil sea vigente y atractivo? Lo logramos con 3 pasos, actualizándonos todo el tiempo, esto va muy de la mano con el aprendizaje continuo, desarrollando competencias, ya conocen cuáles son esas competencias de hoy, las más necesarias, las más esperadas, manos a la obra, empecemos a trabajar en pro de ellas, y nuestra experiencia. ¿Qué quiere decir nuestra experiencia? Tratemos de siempre darle un enfoque a nuestra experiencia muy claro, muy concreto. Para ello tenemos que tener claridad de una meta, a dónde queremos llegar. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ser gerente financiero en 10 años, pues yo debería estudiar una carrera administrativa financiera, debería empezar a enfocarme en roles en áreas financieras para que en 10 años yo ya tenga la formación académica, la experiencia, los conocimientos que me acreditan como un candidato ideal para ser un gerente financiero.
Listo, proceso de selección. Acá les traemos un poco a colación cuáles son esas fases del proceso de selección con las cuales ustedes se pueden encontrar. Esto un poco alineado, digamos que con esa orientación y ese apoyo que ustedes requieren en esa búsqueda de empleo. ¿Y por qué es un apoyo y es una orientación? Porque si uno no conoce que se va a encontrar en un proceso de selección, pues esto se puede volver un poco más difícil, más complejo, los puede asustar un poco. Pero cuando ustedes ya lo conocen y comprenden un poco el objetivo de cada una de estas fases, pues les va a ser un poco más fácil encararlo y sobre todo les va a dar una ventaja de cara a otros candidatos. Entonces, básicamente, las fases más comunes que se pueden encontrar en un proceso de selección son estas cinco. El reclutamiento, básicamente es cuando los reclutadores están allá al otro lado viendo hojas de vida, filtrando, llamando, contactando, que son todas esas primeros momentos de los procesos de selección. Vienen unas entrevistas de trabajo que pueden ser por competencias personales, grupales, que ya en un momento vamos a profundizar. Una evaluación psicológica donde básicamente van a querer detectar y reconocer competencias, habilidades, rasgos de personalidad en el candidato para evidenciar que efectivamente se alinea a la cultura organizacional, a su equipo, a su líder. Pueden ser pruebas de personalidad, de aptitudes psicométricas, proyectivas, pueden haber también pruebas de conocimiento, técnicas para validar que efectivamente la persona tenga los conocimientos requeridos. Luego viene una fase de referenciación donde van a ver un estudio de seguridad, de pronto puede incluir una visita domiciliaria, un polígrafo, también una validación de referencias laborales, de allí la importancia de tener esos datos ahí a mano. Siempre una empresa está obligada a informarnos sobre esos estudios de seguridad y referenciación. Entonces, pues siempre nos debe pedir una autorización por escrito para poder avanzar en esa referenciación. Ahí yo incluiría el tema de exámenes médicos, que hace parte, considero yo, del proceso de selección. Y por último, pues si somos los elegidos, viene el tema de contratación. Hablemos de la entrevista laboral. ¿Qué me pueden preguntar en una entrevista laboral? Me pueden preguntar información personal y familiar, formación académica, experiencia laboral enfocada en competencias. No se asusten, básicamente esto lo que significa es que nos van a preguntar situaciones de la vida real donde hayamos puesto en juego nuestras competencias. Entonces, por ejemplo, si quieren validar el tema de liderazgo, nos van a preguntar de situaciones de la vida real donde hayamos tenido que poner en juego el liderazgo y así sucesivamente con todas. Expectativas frente al cargo y la organización. Acá viene una recomendación muy importante y es que cuando seamos invitados a un proceso de selección y ya sepamos para qué empresa es, debemos hacer un trabajo de campo muy juicioso y es empezar a investigar apalancados, por ejemplo, en el Internet, qué hace la empresa, cómo lo hace, cuáles son sus valores corporativos y empezar a desarrollar un discurso de cara a toda esa información de por qué nosotros somos los candidatos ideales y cómo nuestra personalidad, valores, competencias, conocimientos se alinean perfectamente con esta compañía. Comunicación en la entrevista, evitemos muletillas, saludemos y despidámonos con seguridad, procuremos mantener un contacto visual, modulemos el tono de la voz. Todo esto es tanto virtual como presencial. No crucemos brazos ni piernas, no agitar las piernas ni los brazos, mantener una expresión facial amable, sentarse en una postura erguida, respetar el espacio personal del entrevistador. Muy importante, es natural y eso digamos que tenemos que comprenderlo y aceptarlo como candidatos. Hasta nosotros, las personas que estamos en el área de selección, de reclutamiento, experimentamos ansiedad cuando estamos en un proceso de selección. Entonces, nada, simplemente yo les recomiendo que cuando sean invitados a una fase de un proceso, pues traten de llegar a tiempo, antes de la hora estipulada, ya sea presencial o sea de manera virtual. Hagamos un ejercicio de respiración sencillo donde podamos de pronto bajar la ansiedad. Tratemos de evitar llegar tarde a la entrevista porque eso va a disparar la ansiedad, el estrés. Y por último, ¿cómo debo vestirme en una entrevista? Pues eso depende mucho del sector para el que yo vaya. Si es un sector muy tradicional, como por ejemplo el sector financiero, lo más formal posible, pero si es un sector de pronto, no sé, una compañía digital, una app, por ejemplo, pues puede ser una vestimenta un poco más casual, tampoco pues con el jean roto y los tenis, pero sí un poco más casual. Evitemos prendas translúcidas, utilicemos accesorios discretos y sencillos acordes a la vestimenta,
calzado lustrado y limpio en el caso de que sea presencial, uñas limpias y cortas y cabello en perfecto estado, ambas, tanto presencial como virtual. Si es un hombre y tiene barba, pues les recomiendo pues, que esté muy bien cuidada, en un muy buen estado. Y por último, ¿por qué no fui elegido? Sí, esto digamos que nos puede resolver un poco la duda que siempre nos queda, que hay veces empresas que no nos indican por qué no fuimos elegidos o que no fuimos elegidos. Las razones pueden ser varias, pero aquí traemos algunas, porque mi perfil no se ajustó al requerido por la empresa, porque mis competencias no son compatibles con las solicitadas, porque mi aspiración salarial es más alta o más baja, o porque está fuera del rango de la oferta, porque mis conocimientos o experiencia no son suficientes para el desempeño de la labor, o porque se escogió un candidato